Atención. Todos pongan atención, en nada más ¿Vamos a ustedes. ver tu pantalla? No. Bien, pues vamos a empezar entonces para que nos alcance el tiempo. Tú vas tomando el pan. Ok. Bueno, ya llegó Adjant, entonces vamos a empezar. Bueno, pues esta presentación va a ser de microscopía, en general, pero vamos a hacer un poco más de énfasis en microscopía electrónica. A mí me comentaron que ya habían visto ciertas cuestiones de microscopía óptica. Okay. Antes de empezar a revisar cada una de las técnicas de microscopía, quiero ponerles algo que es muy importante porque quienes en realidad trabajan con microscopía, todo el mundo coincide en que la microscopía es donde la ciencia y el arte se conjuntan y están a la par. Pues yo creo que Adriana y Adjanti lo van a ver un poco más de cerca porque les va a tocar trabajar un poco más sobre microscopía. Tal vez ahora con lo del coronavirus no como quisiéramos, porque en un inicio la idea era que ustedes hicieran por lo menos todas las partes del proceso al menos una vez. Ahora, quién sabe, probablemente la doctora Gredana ya en la Ciudad de México haga parte del trabajo para que alcancen los tiempos. Pero pues, de todos modos, la idea es que aprendan, ¿no? Y que entiendan qué es lo que hacen. A manera de resumen y de introducción, les voy a explicar un poco este esquema general de la microscopía. La microscopía a grandes rasgos lo pueden dividir en dos grandes grupos, la microscopía óptica y la microscopía electrónica. Están separados por qué es lo que genera la imagen, también el costo y también la resolución que alcanzan estos tipos de microscopios, lo que a su vez va a la par de qué tanto detalle permiten ver de las muestras que estés estudiando. La parte más sencilla, entre comillas, porque también tiene su chiste, es la parte de la microscopía óptica. Creo que aquí es donde ustedes ya vieron un poquito de cosas, ¿no? Este tipo de técnicas como campo claro, campo oscuro, contraste de fase, contraste de interferencia, ya saben qué es lo que hacen, ¿no? Sí. Ya saben cómo se generan las imágenes. Sí. Ok, venga, entonces nada más vamos a dar un repaso breve. Se los acomodé en esta forma, como en una V, porque la columna de este lado, la que estoy señalando ahorita, son técnicas de microscopía que no requieren un contraste de la muestra. Es decir, estas les van a ayudar a analizar muestras vivas, por ejemplo, en nuestra área, que es ciencias biológicas o biomédicas, son muy socorridas estas técnicas porque permiten ver muestras sin que todavía esté viva, que no se le ha aplicado ninguna técnica de contraste o de tinción. Tienen algunas ventajas que te permiten, por ejemplo, revisar cómo van tus células en una parte de un experimento sin tener que matarlas o detener la reacción que se está llevando a cabo. En hospitales, por ejemplo, sirve para analizar cultivos de forma más rápida, ya sea cultivos bacterianos, muestras de algún tipo, que se quieren hacer pruebas rápidas, pues se recurre a estas. Tienen la limitante de que como tienen un menor contraste, pues se le requiere un poco más de práctica por parte de la persona que lo está viendo para que las pueda interpretar bien. La resolución que tienen es relativamente poca, aunque se puede conjuntar con otro tipo de microscopías ópticas. La columna del lado izquierdo son las técnicas de microscopía óptica que utilizan contrastes. En campo claro es la microscopía tradicional, la primera que se descubrió, que lo que genera la imagen es luz blanca, pero el material biológico por sí solo es transparente, translúcido, no tiene color. Si ustedes observan células al microscopio óptico, así sin procesar, van a ver puras manchitas, porque si ponen mucha atención y en el máximo aumento del microscopio se alcanzan a ver membranas, pero hagan de cuenta que ven como si fueran muchas burbujitas juntas. No se alcanzan a ver muchos detalles, porque todo es translúcido.
Entonces, para poder hacer más fácil la visualización y el estudio y análisis de estas muestras, se recurre a técnicas de tinción o de contraste. El otro tipo de microscopía óptica que ya es un poco más elaborado es la técnica de fluorescencia. También se contrasta la muestra, se generan colores, pero esta tiene la particularidad de que se basa principalmente en el uso de fluoróforos que se excitan con una cierta longitud de onda especial, que muchas veces van acoplados a anticuerpos. Entonces esto permite que identifiquen cuestiones muy particulares en la muestra y esa cuestión particular que ustedes están buscando brille como si les estuviera gritando aquí estoy. Se utiliza mucho, por ejemplo, para identificar dónde se encuentra una proteína, para identificar algún virus o alguna bacteria que estén buscando en una muestra. Si tienen un anticuerpo específico, lo ponen y luego ponen el fluoróforo que se une específicamente al anticuerpo que ustedes pusieron primeramente y se unen estas dos moléculas y ya cuando lo ves en microscopio tienes que saber qué fluoróforo pusiste para que tú pongas la misma longitud de onda que lo va a excitar y ya tienes una imagen brillosa de que te señala en qué parte está la sustancia que estabas buscando. No necesariamente tiene que ser una sustancia. Ahorita vamos a ver que hay fluoróforos prácticamente para cada organelo de una célula. Entonces, si ustedes hacen una combinación de marcadores, pueden terminar con una célula coloreada donde cada parte de la célula está de un color diferente como la ilustran en los libros. Esto generalmente se hace más con la microscopía confocal porque es un proceso más complejo. Entre más fluoróforos mezclen en una muestra, es más difícil de procesar y necesitan un microscopio que tenga mayor resolución y mayor capacidad de procesamiento de la imagen para que termine una imagen nítida que te permita diferenciar entre las diferentes estructuras y no un cúmulo brillante que no te deje ver nada. La microscopía confocal tiene parte de la virtud de que permite hacer reconstrucciones tridimensionales. Estas dos primeras se basan con su función, la de campo claro y fluorescencia, lo que genera la imagen es luz. Luz en esta luz normal, luz blanca, en fluorescencia luz en ciertas longitudes de onda específicas para el fluoróforo que estén utilizando, pero ya en la microscopía confocal utiliza láser para generar la imagen. Este láser lo que hace es que va escaneando la muestra en planos, en todas las dimensiones, o sea, en el eje X y en el eje Y, pero también lo hace en el eje Z, es decir, si ustedes tienen una célula que es tridimensional, escanea la parte superior, luego la parte adyacente hacia abajo, hasta llegar al final. Imagínenselo como, por ejemplo, si ustedes fueran al súper y ven un empaque así de jamón entero de los nuevos. Y lo pasan en la rebanadora y empiezan a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, hasta que rebanan todo el paquete de jamón. Eso es lo que hace un microscopio confocal. Saca muchas imágenes en 2 dimensiones. La ventaja que le permite el láser es hacer eso, hacer proyecciones de imagen en 2 dimensiones en diferentes planos, y luego este microscopio tiene acoplado una computadora que procesa esas imágenes y genera una imagen tridimensional con toda la serie de imágenes que generaron en un principio. En la parte de microscopía electrónica, la clásica microscopía electrónica clásica se divide básicamente en 2 técnicas, la microscopía electrónica de barrido y la microscopía electrónica de transmisión. Sin embargo, la más nueva es esta que se llama microscopía de fuerza atómica, pero algunas personas la agrupan en la parte de microscopía electrónica. A mí se me hace que está como que entre las dos. Ahorita vamos a ver por qué. A grandes rasgos, lo que genera una imagen aquí en microscopía de fuerza atómica es un láser. Entonces, por ese punto yo la pondría más del lado de la microscopía óptica. Pero lo que comparten en común con estos 2 tipos de microscopía electrónica es que ese láser se apoya en un amplificador y codificador de la imagen. Y una computadora genera la imagen a partir de un patrón de valores alfanuméricos que genera el microscopio. Entonces, en eso sí se parecen las microscopías electrónicas. La microscopía electrónica de barrido y la de transmisión generan la imagen a través de
de bombardear con electrones una muestra. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos. Antes de empezar con eso, les quería poner imágenes de cada una de las técnicas para que les quede un poco más claro cuál es la diferencia entre cada una de las técnicas. En microscopía óptica, pues como les digo, generalmente en nuestra área lo vamos a usar para identificar ya sea células o tejidos. La forma que tenemos para poder visualizarlo con un mayor detalle es hacer técnicas de contraste. Por ejemplo, esta es una técnica de contraste general, es hematocilina y oxina. Esta es una técnica de contraste específica para marcar este núcleo y las fases celulares. Entonces, dependiendo de qué es lo que quieren ver, va a ser la técnica de contraste que van a utilizar y va a ser el tipo de coloreamiento que se le da a las células que van a obtener. ¿Esta qué tipo de imagen sería? La de fluorescencia. Sí, esta es una imagen de fluorescencia. Aquí lo que están marcando con azul son los núcleos de la célula. Es un colorante que se llama DAPI. Y con color verde están teñidos los filamentos de actina. Esta es una imagen de microscopía confocal, como si se fijan, también tiene colorante verde, tiene colorante azul, pero ya tiene colorante amarillo, anaranjado. Ya marcaron más cosas. Son imágenes más complejas. Aquí se ve muy chica la imagen, pero si ustedes buscan en internet imágenes de microscopía confocal, yo creo que van a encontrar las imágenes más bonitas de microscopía. ¿Por qué? Porque la computadora te da la ventaja de colorearlas. Algunas logran tener como una representación tridimensional, que el microscopio sí lo logra, entonces plasman eso en la imagen. Probablemente este tipo de microscopía genere las imágenes más atractivas visualmente. No necesariamente son las que dan más información, pero sí son muy llamativas. Y aquí están las que no requieren de contraste, que son campo oscuro, el contraste de fase, la de luz polarizada. Por ejemplo, luz polarizada generalmente se utiliza para analizar cosas que tienen una configuración cristalina. Por ejemplo, estadios de mineralización, tejidos mineralizados, o por ejemplo, citoesqueleto también se observa muy bien con este tipo de técnicas de microscopía. Estas técnicas, la de campo oscuro, contraste de fase y la de inferencia, generalmente se utilizan para analizar muestras vivas. Contraste de fases es la que se utiliza en mayor medida en los laboratorios donde se trabaja con células, y esta se utiliza cuando la muestra es de este tipo, pero mucho más gruesa. Es decir, cuando son células más grandes o cuando estás viendo un tejido, no nada más una célula. Ya en el área de microscopía electrónica, bueno, ¿ustedes saben qué es esto? ¿Se imaginan qué puede ser esto? ¿De qué le ven forma? ¿El ligamento? Ajá, es el ligamento periodontal. Les había dicho que les iba a poner unas imágenes, o que les iba a pasar imágenes de microscopía sobre el ligamento periodontal o el periodonto. Aquí lo que ven de este lado es el segmento radicular. Este es un vaso sanguíneo, células en la periferia de los vasos sanguíneos y fibroblastos del ligamento periodontal en esta zona. Ahorita más adelante tengo otras imágenes que yo creo que las van a ver con un poco más de detalle. Esta imagen es de microscopía electrónica de barrido. Es de segmento radicular. Es de segmento radicular de perro, no encontré de humano. Y aquí lo que les muestran con la nomenclatura que colocaron en la imagen es, por ejemplo, este hueco es el sitio de inserción de una de las fibras de Sharpey. Este huequito chiquito que está aquí es el sitio de inserción de unas fibras intrínsecas del cemento. Vean la diferencia de tamaño del hueco, que eso va a la par de la diferencia de tamaño de las fibras. Y aquí marcan ellos como espacios donde estaban los cementoblastos o cementocitos. Esta imagen de acá del lado derecho es una imagen de microscopía electrónica de transmisión. Este es un cementoblasto, si no mal recuerdo. Estos son los nucleolos. Este es el núcleo de la célula y esto es toda la célula. Y esta de acá es una imagen de microscopía de fuerza atómica. Si ustedes se fijan, la microscopía de fuerza atómica es la única de las microscopías electrónicas que se colorea. Y de hecho, ustedes pueden elegir los colores que le dan a la muestra. En realidad lo que muestra son dos colores. El más oscuro es que está más elevado, más profundo, y el más claro es que está más elevado.
Entonces, microscopía de fuerza atómica lo que hace es mostrar el relieve de la superficie. Y la diferencia de los dos colores es la altitud en el plano Z que tiene la muestra en cada punto. En el software que controla el microscopio, ustedes pueden elegir qué combinación de colores darle a cada uno de los puntos de representación. Esta amarilla con anaranjado es como la más clásica, pero pueden variarla ustedes si gustan. Esta es la imagen que les decía, donde para cada organelo y cada molécula que anda en todas nuestras células, ya se tiene marcadores específicos para identificarlos. Entonces, si quisieran trabajar con microscopía de fluorescencia o con microscopía confocal, ya se puede marcar cada uno de los organelos de una célula. Es complejo marcarlos todos a la vez. Generalmente lo que se hace es marcar 1, 2 o 3. Ya 4 y 5 son muchos, y si logras poner todos en una sola célula, pues ya eres un máster de microscopía. Y tienes un microscopio muy, muy potente y muy bueno. Necesitan esas dos cosas para poder lograrlo. Ok. Antes de pasar de lleno a lo de microscopía electrónica, otras imágenes de cemento. Estas imágenes yo las hice cuando estaba haciendo la maestría. Son cortes de periodonto humano. Y estas son con la técnica de microscopía de fluorescencia. Nosotros no usamos confocal, no teníamos eso en ese entonces. Y, por ejemplo, se las quise poner para que vean cómo se pueden marcar o cómo se puede utilizar para identificar moléculas particulares. Las columnas que están aquí en verde, esta nomenclatura es lo que indica, lo que se está tiñendo. Por ejemplo, en esta imagen, las que resaltan en verde dan un positivo para un marcaje de un anticuerpo CD146 que está relacionado con células troncales. En esta imagen, las que tienen así la tinción verde como estas células, son positivas para citoqueratina, que es un marcador de origen epitelial. Y en esta otra, las que se tiñen positivos son las positivas para STRO1, que es otro marcador de células troncales. En este caso, pues, el color rojo en toda la columna es para células que tienen vimentina, que es un marcador de linaje mesenquimal. Y este tipo de microscopía te da la ventaja de que, por ejemplo, tú puedes teñir con dos anticuerpos. Estas son el mismo corte, la misma fotografía. Y el microscopio tiene un switch donde vas cambiando de filtro o de longitud de onda con el que proyecta la imagen. Entonces, en un punto del microscopio te da la longitud de onda que excita el fluoróforo verde, lo cambias sin mover la imagen y le pones la longitud de onda que excita el fluoróforo rojo, y eso te permite tomar la misma fotografía con dos fluoróforos diferentes. Ya una vez que tienes esas dos fotografías, te sale una fotografía verde y luego una roja. En la computadora las puedes mezclar o sobreponer, y en la célula donde se marcan las dos, quiere decir que esa célula tiene los dos marcadores que tú estabas utilizando. Esta es una de las técnicas más básicas para usar dos marcadores, ¿no? Hay otras más complejas, más elaboradas, pero como nosotros teníamos un microscopio, se puede decir, relativamente sencillo, pues así lo llevamos a cabo. Y estas pues es una técnica de hematoxidina y eosina, que es como para tener una referencia anatómica del lugar donde estás tomando la fotografía con fluorescencia. Aquí el lío para mí fue que yo tomaba la fotografía así coloreada en verde o en rojo, y después tenía que estar buscando en otro corte diferente la misma zona del diente. Entonces, al principio me costaba mucho trabajo porque pues, es buscar con el microscopio por toda la superficie del ligamento periodontal a ver dónde encontraba una zona que se parecía a esto. Ok, y aquí, por ejemplo, se alcanza de este lado el cemento radicular, acá está el hueso alveolar, se ve todo el grosor del ligamento periodontal, hay vasos sanguíneos pequeños en esta zona, hay fibrolas del ligamento periodontal a todo lo largo. Y, por ejemplo, aquí se aprecian un poco más las fibras en su interacción con el cemento radicular, cómo están incrustadas en la matriz mineralizada del cemento. Aquí lo que se aprecia más es cómo se
se encuentra una capa de células de ligamento periodontal en la zona adyacente al segmento radicular y al hueso alveolar también, pero en menor medida. Estas son unas imágenes de lo mismo. En este caso, en vez de tener aquí el marcaje como en color rojo de bimentina, está marcado la expresión de melogenina, que es una de las proteínas del esmalte, y vean cómo es positivo en un montón de células a lo largo del ligamento periodontal. No nada más en el tercio cervical. Vean la distribución de los vasos sanguíneos, vean cómo se acomodan las células en la superficie del cemento, o cómo están aquí en la periferia de los vasos sanguíneos. Esto que se ve aquí es un rastro epitelial de Malacer. Son muy diferentes la distribución de estas células a las demás del ligamento periodontal. No necesitas marcarlas con un marcador específico para identificarlas. Mucha de la identificación en microscopía se hace por las características anatómicas. Lo corroboras después con un marcaje específico, pero el diagnóstico inicial se hace con características anatómicas. Ok, ahora sí vamos a empezar en la parte de microscopía electrónica. Como les había dicho, en esta sección se divide en 3 grandes bloques: la microscopía de fuerza atómica, la microscopía electrónica de barrido y la microscopía electrónica de transmisión. En este orden es como las vamos a ver. Puse primero esta porque para mí es como que la transición de entre microscopía óptica a microscopía electrónica. Y ya estas dos, yo sí las considero así plenamente en microscopía electrónica, ¿no? Pues ahorita van a ver por qué. Para empezar, microscopía de fuerza atómica, no sé si a ustedes les llame la atención esta imagen. No sé si llegaron a conocer los tocadiscos que había antes, que tenían una puntita que ponías así sobre el disco de vinilo y giraba y empezaba a tocar. Sí. ¿Sí los llegaron a ver? Sí. Bueno, pues el microscopio de fuerza atómica tiene esta parte, esta pieza, que es lo que va a ir generando la imagen. En el microscopio electrónico en el microscopio de fuerza atómica se llama cantilever. Y lo que va haciendo básicamente es, tiene una punta, que esta punta se desgasta y son intercambiables. Es como si fuera, no sé, un mango de bisturí, y esta es la hoja que le ponen. Lo que haces es, pones la muestra en el microscopio, que es más o menos, puede ser por ejemplo, uno como el que tenían ahí en el laboratorio donde yo estudié. Y es muy grande, es casi del tamaño de un cuarto, o puede haber también portátiles. Uno de este tamaño chiquito, cuando estaba yo todavía ya fueron a quererle vender al doctor uno de estos, y más o menos costaba como 500,000 pesos. Pues yo creo que como 2 o 3 veces más. La diferencia es que, por ejemplo, como es chiquito, es portátil, va en un maletín chiquitito. Y a ellos se los ofrecían porque son biólogos y les decían, es que si ustedes van a hacer prácticas de campo, se puede llevar el microscopio y puede analizar la muestra ahí en el lugar. No tiene que procesarla, no tiene que cambiar su configuración para que para que se degrade la muestra. Se lleva el microscopio hasta allá y ya lo analiza. En aquel entonces no se lo compraron, quién sabe si ya lo compraron. Pero básicamente el cómo funciona es, el microscopio tiene esta puntita, el cantilever, que lo que va a hacer es ir escaneando, ir tocando toda la superficie de la muestra. Y conforme vaya, esta puntita es muy lábil, no raspa la muestra. Al contrario, lo que va a hacer es como ir escaneando la superficie de la muestra. Si encuentra un hoyito, pues se va a bajar. Si encuentra un bulto, se va a elevar. Y lo que tiene el microscopio es que está proyectando un láser, que este láser viene y pega en la parte superior, que sería esta parte del cantilever. Y dependiendo de cómo se vaya moviendo, si baja o sube, va a cambiar la posición en la que se refleja el láser. Entonces, si ustedes ven aquí el detector del láser, está dividido en cuadrantes. Si esta punta encuentra un hoyo y se baja, ¿hacia dónde creen que se vaya el láser? ¿Hacia abajo o hacia arriba? El reflejo. Hacia, a ver, Hacia arriba. Yo creo que es arriba. sí. Va a bajar. ¿Sí? Se va a ir el reflejo hacia acá. Si encuentra un bulto y se levanta esta punta, ¿hacia dónde se va a ir el láser? Hacia abajo. Hacia abajo. Así es. Entonces, así es como el microscopio va a generar la imagen. Esta puntita va a ir recargando toda la muestra,
y todo el tiempo va a tener un láser que va a estar apuntando sobre esta parte de la punta exploradora. Y a su vez ese láser se va a estar reflejando a un detector que, dependiendo del cuadrante en el que se refleje el láser, va a ir mandando una señal a la computadora para que genere la imagen. Aquí esto es otro esquema de lo mismo. Aquí la muestra está aquí está el cantilever. Entonces, dependiendo de cómo se mueva esto, aquí está el láser que lo está disparando constantemente. Entonces, dependiendo de cómo se mueve este sensor o este espejito, va a reflejar el láser en diferentes direcciones en el detector. Y este va a mandar la señal a la computadora que va a ir generando la imagen. Y genera este tipo de imágenes. Este tipo de microscopía se utiliza para ver la superficie de las muestras, para ver la topografía de la superficie. Es decir, para ver si es una muestra plana, si tiene un diseño como en si tiene huecos o tiene elevaciones. Tiene otras variantes. Esta es la forma básica de la microscopía de fuerza atómica, pero por ejemplo, estas puntas, como les dije, pueden ser intercambiables. Entonces pueden poner una punta que aquí en la base tenga un anticuerpo. Entonces va a recorrer toda la muestra y donde el anticuerpo se pegue, va a marcar, va a ser un movimiento específico que va a hacer que el detector detecte que el anticuerpo se pegó a la molécula que identifica. Y entonces cuando te genere esta imagen, te va a decir en este punto se pegó el anticuerpo o en este punto se pegó el anticuerpo. Esa es una de las otras funciones que tiene este microscopio. Te puede escanear toda la superficie y decir en este punto está la molécula que buscas o está en este punto, etcétera. Dependiendo de lo que quieran, pues ya es qué tipo de microscopía utilicen. La microscopía electrónica de barrido, aquí ya lo que genera la imagen es un haz continuo de electrones. Los microscopios electrónicos de barrido generalmente tienen esta distribución. Este es uno muy parecido al que tenían en el Instituto de Física. Tienen una columna grande, pero no tanto. Y tiene un montón de protuberancias así que salen de la cámara donde se coloca la muestra. Ahorita van a ver por qué son todas estas. Igual, no tienen una cámara fotográfica tal cual, sino que hay sensores que mandan señales a una computadora y ya la computadora procesa esas señales y genera la imagen. Aquí en microscopía electrónica de barrido y de transmisión, todas las imágenes van a ser en escala de grises. Por eso a muchas personas no se les hacen tan atractivas. Sin embargo, de estas dos, coloquialmente la que genera más atención es la microscopía electrónica de barrido por el tipo de imágenes que genera. Vamos a explicar primero cómo es que funciona este tipo de microscopios. Esa columna grande que es la columna principal, que aquí en este caso sería todo esto, en realidad lo que es como un foco gigante. Aquí en la parte superior tiene un filamento que genera el chorro de electrones, o pistola de electrones como lo mencionan aquí. Estos microscopios son tan grandes porque para que los electrones puedan viajar de forma ordenada y rápida, necesitan estar a alto vacío. Entonces esta parte inferior del microscopio generalmente está lleno de cámaras de vacío, bombas de vacío, controladores electrónicos, porque para generar un chorro continuo y elevado de electrones consumen muchísima electricidad. Y también tienen que tener un sistema de amortiguamiento muy especial, porque cualquier movimiento que se encuentre o que se genere en el cuarto hace que los electrones se muevan aquí y eso distorsiona la imagen. Una vez que se genere el chorro de electrones, gran parte de la longitud de la columna está ocupada por electroimanes muy grandes, que lo que hacen es concentrar los electrones. Por ejemplo, en la microscopía óptica se genera luz y se concentra el haz de luz en un punto específico. Eso se hace con lentes especiales que concentran la luz. Aquí en el caso de la microscopía electrónica no se utiliza luz, se utiliza electrones, pero también se necesita que se concentren los electrones, porque entre más concentrados estén,
más detalle y más nitidez va a tener la imagen que se genere. Entonces, gran parte de la columna está llena con electroimanes, que lo que hacen es condensar el rayo de electrones para que a final de cuentas salga una puntita chiquitita de electrones. Prácticamente el objetivo ideal de un microscopio electrónico de barrido es que sea un solo electrón el que toque la muestra. Es muy difícil que lo logren, generalmente andan en el rango de creo que 50 nanómetros es el rayo de electrones, pero eso les permite tener una resolución lo suficientemente buena como para generar muy buenas imágenes. Ok, bueno, espérenme. Esta es la cámara de vacío en donde se coloca la muestra. Aquí en este esquema la muestra está representada por este cuadrito verde. Y lo que va a hacer el microscopio electrónico de barrido se le llama de barrido porque lo que hace es, primero determina cuál es el tamaño de la muestra y después empieza a barrerla literal, que es decir, recorrer la imagen, la muestra. Imagínense que el cursor es el haz de electrones que está disparando el microscopio y lo que hace es esto. Se va línea por línea, así, hasta terminar toda la superficie de la muestra. Y la computadora lo que hace es, tiene como el dato de cuánto mide la superficie que va a escanear. Y dice, cuando estaba el láser en este punto, se generaron estos datos. Cuando estaba el láser en este otro punto, se generaron estos datos. Y genera una cantidad de información impresionante. Y la gracia del microscopio no nada más es el hardware que tiene aquí, sino el software que procesa todos esos datos y los convierte en una imagen sencilla y en una gráfica con información. ¿Por qué les digo que tiene una gráfica con información? Porque este microscopio no nada más te da la imagen, sino que, por ejemplo, los electrones que interactúan con la muestra van a hacer que la muestra despida diferentes tipos de señales. Por ejemplo, esto es un tipo de electrones que despide la muestra, son electrones Auger, los retroluminiscentes, rayos X, característicos, electrones secundarios, son tipos de emisiones que genera la muestra cuando interactúan los electrones que le está disparando el rayo, el microscopio, y esta muestra no nada más interactúa en la superficie. Si ven aquí en esta imagen, la información que genera es de 2 micras de profundidad de la muestra. Entonces, estas señales les pueden ayudar, por ejemplo, a determinar la composición química de la muestra al momento que están generando la imagen. Esa es una de las grandes virtudes de este microscopio. O, por ejemplo, si ustedes meten algo cristalino como esmalte, cemento radicular, va a hacer un análisis de rayos X de la organización de los cristales de su muestra de forma simultánea. El que un microscopio electrónico de barrido pueda aprovechar toda esta información que se genera depende de estas columnas que les mencionaba. Por ejemplo, aquí en este microscopio que hay una columna, aquí hay otra, aquí hay otra, tiene 4. Cada columna es un sensor específico para cada una de estas señales que genera el microscopio. Si ustedes se fijan aquí, las clásicas son 1, 2, 3, 4, 5. Ese microscopio, cada vez que está escaneando la muestra, está generando estas 5 señales que dan información sobre la muestra. Pero cuántas de estas se van a convertir en información sobre su muestra depende de qué tan equipado esté su microscopio. Es decir, de qué tantos sensores tenga. Si ustedes ven este microscopio, nada más es un poco más sencilla, nada más tiene uno aquí y otro acá. Bueno, aquí creo que se ve otro del otro lado. Tiene 3 sensores, el que está acá es un poco más complejo, tiene 4 o 5, porque aquí se ven 2, 4, y tal vez aquí esté un quinto en esta otra disposición. Entre más sensores tenga, pues va a ser más caro el microscopio, va a dar más información sobre la muestra y también va a tener mayor resolución, es decir, el haz de los electrones va a ser más delgado. Si ustedes se fijan, aquí viene el rango en que funcionan los rayos de microscopía electrónica de barrido, van de los 200 nanómetros a los 50 nanómetros. Entre más chico sea el haz, más resolución va a tener la imagen. Entre más chico sea el haz de electrones, más caro va a ser el microscopio, porque la columna que tiene va a ser más larga porque va a tener más electroimanes que lo van a ir condensando y van a tener filtros y un montón de otros accesorios. El chiste es que después de todo eso, se generan este tipo de imágenes en microscopía electrónica de barrido.
Aquí, por ejemplo, yo creo que esta es una de las que más les va a molar a ustedes porque es de área odontológica. Este es un corte transversal de un órgano dentario donde se ve el esmalte, la dentina y el espacio de la pulpa. Este es el esmalte a mayor detalle, cómo se ven la disposición de los prismas del esmalte. Estas ya no me acuerdo. Estas son cemento. Esta no me acuerdo qué es. Pero genera este otro tipo de imágenes. Y aquí, por ejemplo, una de las ventajas que tiene es que pueden poner muestras inorgánicas porque no necesitan cortarlas. Estos, por ejemplo, son metales que se utiliza mucho en la industria este tipo de microscopía, porque es la que permite analizar más fácil muestras inorgánicas como metales, cerámicas, aleaciones, nanoestructuras, pero también en el área biológica tiene grandes aplicaciones, como por ejemplo aquí este es un corte transversal de una vena. Es, ¿Cómo se llama cuando tienen acumulaciones de grasa y se taponean? Trombos, ¿no? ¿Trombo? Mm, No, estos son coágulos. Bueno, pero el chiste es que es un corte de una vena donde se ve cómo está obstruida toda la vena. Estos son cristales, formación de cristales. Por ejemplo, cuando quieres estudiar cómo estimular la formación de esmalte o de cualquier otro, o de hueso, lo primero que haces es ver la estructura y la composición química de los cristales que logras para ver si se parecen a los que están en el tejido normal. Entonces, esta es una de las formas de analizar la estructura de los cristales en tejidos mineralizados. Genera imágenes que a veces dan la impresión de tener como que una apariencia medio 3D. Por ejemplo, aquí es un microorganismo donde se le ve incluso la boca, se ve la profundidad de su boca.